Bien, señores, para conversar con la persona que hemos invitado aquí, necesariamente tenemos que hacer un preámbulo porque a veces los invitados surgen de otros programas que uno escucha. Y lo digo porque el domingo escuchamos a Juan Valdés ser el primer expositor de un programa que hizo Ramón Alburquerque en la emisora La Z101. Juan Valdés hizo una serie de exposiciones que yo tuve la percepción de lo mismo que me pasa cuando veo a Enerio conversando con Federico Enríquez, que oigo algunos dominicanos que tienen conocimientos que uno no sabe ni dónde lo aprendieron, ni cuándo lo aprendieron, ni en qué lo usan. Y que realmente el país está huérfano de esos conocimientos, pero tenemos los recursos humanos. Me da la impresión de que estábamos viviendo aquella época en que muchos médicos dominicanos se fueron a Estados Unidos, se hicieron sus especialidades, se distinguieron en los hospitales norteamericanos y le llegó el momento de me voy o no me voy para mi país. Entonces algunos dijeron, no hay un ambiente favorable, no sé dónde voy a trabajar, no sé cómo voy a aplicar lo que aprendí. Otros vinieron, se buscaron una cátedra en una universidad, algunos en 2 universidades, consiguieron una jefatura de servicio en el Seguro Social, como se decía, una asimilatura o asimilación en las Fuerzas Armadas y un consultorio en la tarde. Y así terminó el entrenamiento de un médico que se pasó 10 o 12 años en Estados Unidos. Cuando oímos a Juan Valdés, el tema que más nos llamó la atención fue el uso del 4% que él trató. Si tú conversas con Danilo Medina o con las personas que dirigieron el uso, van a tener suficientes argumentos y decirte, bueno, teníamos nosotros que sacar las aulas debajo de la mata de los mangos y hacer aulas. Pero la oposición te va a decir, ¡ay, qué pendejo! Lo estás haciendo porque hay 100.000 millones para los ingenieros construir. Dice, sí, pero lo estamos haciendo con una rifa y son justos. Pero es educación que tiene que hacer las aulas. Sí, pero es las aulas primero. Sí, porque hay que ubicar a los muchachos. Eso es cierto, pero viene la otra pregunta. ¿Y los recursos humanos? Yo recuerdo en el gobierno de Antonio Guzmán que aquí vino creo que era centroamericano, se llamaba Lorenzo Guadamuz. Lorenzo Guadamuz vino durante el gobierno de Antonio Guzmán, creo que era el profesor Reyes, el ministro, pero pudo haber sido cualquiera. Y él trabajaba en algo. Cogió un grupo de provincias e hizo un experimento que fue capacitación de maestros. Y yo pregunto, ahora sí tal ¿cómo se llama la cosa esa? Inafocam. Inafocam, pero ahora, estoy hablando de cuando Guzmán tenía otro nombre. Pero eso lo asumió Ibelice, lo asumió Milagro, lo asumió la señora que fue también del reformismo, 3 damas que fueran ministros de educación, doña Ligia, Alejandrina, todos asumieron la capacitación de maestros. Y Juan Valdés trató una serie de temas que vamos a comenzar por quién es él. Juan Valdés es un graduado en informática educativa,
que ahora se ha puesto de moda porque el Zoom es la educación por los medios, pero las clases en el hogar, ¿cómo se llaman? Virtuales, se han hecho más y algunas cosas de esas se van a quedar. Hoy, por ejemplo, nosotros tenemos en el sector. Ya existían. Sí, pero no era rutinario. Por ejemplo, el señor Montenegro está en Santiago de Chile. Siempre ha hecho las clases por Zoom. La va a hacer desde Santiago de Chile, con una cosa normal. Vamos a hablar con Juan. Juan, realmente, ¿cuál es tu educación primaria, no de educación originalmente? Realmente yo me hice ingeniero de sistemas de computación 10 años después de ser maestro. Yo empecé a enseñar en 1989, ya tengo más de 30 años trabajando educación. He sido coordinador pedagógico, he coordinado 2 facultades universitarias en el país en los últimos 30 años. Soy director del St. Lawrence International School, que es un colegio bilingüe internacional. Soy acreditador internacional certificado de sistemas educativos. Me ha tocado evaluar en Latinoamérica muchos centros de los más modernos de la región de Latinoamérica, porque el trabajo que hago también es de acreditación y evaluación. También creé y dirigí el Observatorio Educativo Dominicano, que es una instancia científica de evaluación de la educación. Me ha tocado en Europa, Estados Unidos, Centroamérica y Suramérica trabajar educación en el área de innovación educativa. Llevo 13 años formando docentes a través del INAFOCAN que usted refirió en toda la República Dominicana. Y también me ha tocado hacer investigación para instituciones como el Banco Mundial. Por ejemplo, hace 2 años yo evalué más de 900 escuelas en la República Dominicana para el Banco Mundial y el Ministerio de Educación. Bien. Podemos yo quisiera como hacer primero unas definiciones para que nuestra gente nos entienda bien. No estamos hablando para docentes, estamos hablando para el público. Primero, de todo eso que estamos viviendo en este momento, un año de educación virtual, un año en que Carlos tiene que irse de aquí después del programa porque tiene que hacerle la tarea a la hija y prepararle la comida. Eso cambió totalmente. De eso posiblemente se quede, pero a lo mejor volvamos al... ¿De qué usted cree, profesor, que va a quedarse y qué se va a ir? Fíjese algo. La ruta que lleva la pandemia por la naturaleza, que es un virus que se contagia de forma aérea, lo que a mí me hace pensar es que el próximo año escolar va a empezar de manera semipresencial. O sea, la educación es una ciencia, al igual que la medicina, y todo es calculable y predecible. Bien. ¿Qué digo con esto? El próximo año escolar comienza en septiembre. No hay forma de que de aquí a septiembre se vaya el virus. Entonces, vamos a tener que empezar y continuar las clases semipresenciales, por lo menos durante el resto de este año. Esa es la visión que yo tengo. Yo dirijo un centro educativo, entonces tengo que lidiar. El resto de este año, profesor, ayer mismo discutíamos cuando vimos la resolución del Ministerio de Educación de que a partir del 25 de mayo todos los centros son públicos y privados ya están semipresenciales. Y yo decía, pero ¿hasta cuándo que están las clases? O sea, una habilitación casi de un mes o de 15 días, ¿verdad? Lo que se habló ayer, porque yo me tomé el tiempo anoche de ver por completo las declaraciones del Ministerio de Educación, de lo que se habló fue de una ampliación. No es de que van a iniciar clases todas las escuelas. Eso no fue lo que se dijo. Si usted se detiene cuidadosamente, yo lo hice anoche. ¿Qué es una ampliación? ¿A qué usted le llama? Se inició la semipresencialidad solamente en el nivel inicial y primario, en algunos centros. El nivel secundario no estaba, la modalidad de adultos no estaba la modalidad técnico-profesional. Lo que se ha decidido y se anunció ayer fue que se va a ampliar en los lugares donde se den las condiciones la apertura a clases para el nivel inicial, primario, modalidad de adultos y técnico-profesional en el sexto grado. Bien. En el mes de junio, sí ya todas las modalidades estarían abiertas, pero no es la apertura de las escuelas. ¿Por qué?
porque lo que determina la apertura de las escuelas son las condiciones epidemiológicas. El Ministerio de Educación ha creado un protocolo de apertura y vuelta a la escuela gradual y voluntario. Y este protocolo establece que para poder volver a la escuela semipresencial debe haber un índice de positividad igual o inferior a un 5%. En las 4 semanas pasadas en el país, había 8 y el 9. índice es de un 11, Sí, acumulado en 4 semanas, sí, un 11. que es más del doble de lo que establece el protocolo. Yo quería, ese tema era uno de los temas finales. Quiero entrar en definiciones. Profesor, los números que nos dan, usted sabe que hasta los economistas, cuando van a criticar el gobierno, usan las cifras del gobierno, porque es el Banco Central el que tiene los datos. Pero no existen observatorios con datos de investigación. Para usted, cuando usted lee números de educación, de salud, de cualquier cosa, de economía, ¿usted tiene qué % de credibilidad en los datos que le llegan a un ciudadano? Bueno, nosotros desde el punto de vista de lo que provee el Ministerio de Salud, como ellos son los expertos en salud, tenemos que pensar que los datos son creíbles. No podemos imaginarnos que un ministerio va a dar datos falsos a la población. Tenemos que partir de esa premisa, de que los datos son verídicos. Sin embargo, tomando el tema en particular que me han preguntado, cuando se habla de la vuelta a la escuela, reitero, lo que establece el protocolo es un índice de positividad de contagio de la pandemia. En el país tenemos 32 provincias. Al día de hoy, solo 8 de estas tienen un índice por debajo de 5%. Eso quiere decir que el 75% de los municipios y de las provincias del país no van a poder iniciar clases. ¿Qué pasa? Lo que se toma como indicador, aparentemente, no es el índice provincial, sino el índice municipal. Y más que municipal, el del distrito municipal. Cuando se decidió, por ejemplo, empezar en la ciudad con Guerra, el distrito municipal de Guerra, se refería exactamente a ese distrito municipal, pero el distrito que estaba justo al lado no inició, porque ahí el índice de positividad no era inferior a 5. Lo que sucedió ayer, en mi opinión, es quizás un tema de comunicación en la misma prensa, porque si el protocolo te dice que es un 5%, tú tienes que verificar dónde. Además, quisiera decirles, el protocolo te habla de 5 condiciones para abrir una escuela. Están las condiciones de infraestructura, las condiciones sanitarias, las condiciones estudiantiles, las del personal y las comunitarias. Y te habla también de que el índice de contagio comunitario es importante y que el número de camas disponibles en los hospitales de la comunidad es una variable a considerar. Entonces, fíjese cómo usted separa lo sanitario de los índices. Cuando el índice es real desde el punto de vista sanitario, pero la medida que se toma es política o económica. Oiga bien, es decir, rebaño se habló al mes de aparecer. Cuando empezó la crisis se habló de rebaño. ¿Por qué? Porque hay 3 vacunas, no hay una vacuna. Hay una vacuna que es la que no teníamos en el momento que aparece la pandemia. No teníamos vacuna, empezaron a desarrollar vacunas al vapor. Ese es algo que te crea una defensa para cuando te agrede el virus, tú tener con qué responderle. Esa es una. La otra es la que cuando tienes la enfermedad y sobrevives, tienes ya suficiente anticuerpo para defenderte cuando hay agresión, sin vacunarte. Y la tercera es la que te da el medio ambiente. Tienes tantas agresiones que tu cuerpo te produce una infección primaria, que entonces el cuerpo defiende. Son 3 vacunas. Pero el gobierno quiere el turismo. Te dice, rebaño. Quería Estados Unidos, inclusive el presidente de la época quería rebaño. Quiten todo y que se defienda a todo el mundo. La pregunta es, profesor, cuando usted tiene que tomar una medida y la medida tiene que ser sanitaria, porque la escuela no es, tú no la puedes manejar desde el punto de vista de que el muchacho se atrase o no se atrase, sino que se enferme o no se enferme. ¿Es así o no es así? es así. De hecho,
yo he escrito mucho y he hablado mucho en los medios con relación a la filosofía educativa en el país y siempre cito a John Dewey. John Dewey fue el educador más prominente del siglo pasado y John Dewey decía que se educa para la vida, no para la escuela. ¿Que se educa para? Para la vida, no para la escuela. Ah, ya. Es muy importante porque quienes estudiamos educación en los últimos 30, 40 años, hemos leído esto. Hemos leído a Piaget, hemos leído a Chomsky, hemos leído a Vygotsky. Entonces, ¿cuál es el tema? Yo creo que hay una visión errada con relación a la educación en el país. Hay un inmediatismo innecesario. También hay una gran confusión con relación a qué se pierde y qué no se pierde. Aquí se han olvidado que tenemos un currículo basado en competencias, no un currículo basado en contenidos. Y que el trato que se le da a las expectativas de aprendizaje y al desarrollo del conocimiento es totalmente distinto al de hace 20 años. Recuerden, bueno, ustedes no son educadores, pero debo informarles, sí, al país, que a partir del año 2012, aquí se supone que hubo un cambio de enfoque curricular, porque se transformó el currículo que se había hecho en el 1995. Hoy en día, por ejemplo, cuando leo en la prensa que hay lagunas, que es un año perdido, señores, la educación no es ir a la escuela simplemente. Por eso siempre he dicho, cito a John Dewey, porque todas las experiencias humanas educan, sobre todo cuando estamos hablando de que es un currículo basado en competencias. ¿Qué sucede? Este año se ha diseñado un currículo simplificado, en el cual se reduce a un 60-70% la cantidad de contenido que un niño va a ver. Si usted lo ve desde ese punto de vista, se perdió el 30%. Pero ese no es el punto. El punto es que ante la pandemia, ante educación semipresencial, educación a distancia, usted no va a poder cubrir todo el contenido curricular dominicano que fue diseñado para la educación presencial. Doctor, eso para empezar. Doctor, mire. Se ganó un 70% que pudo haberse perdido. Absolutamente. Ahí se puede ver al revés. Se puede ver al Yo revés. le traigo casi una historia de la educación. Yo entiendo que fuera de la experiencia que nos va a hacer cambiar un poco educación desde la primaria hasta el bachillerato, creo que va a haber cambios, pero no van a ser cambios profundos, porque ahí en esa época el maestro es indispensable. Hay otra cosa que sí quisiera tomarme un tiempecito para pedir su opinión. Primero, en los años 40, 50, 60 existía la educación a distancia por correspondencia. Claro, Hemphill School. Hemphill School, Mother School. Sí. Y inclusive hasta teníamos los ejercicios físicos de Charles Atlas. Sí, no, Sí, hasta la y Radio Santa fisicultura. María. Y Radio Santa María. Ok, pero la educación a distancia por escuelas de ese tipo, no radiofónicas. Por correspondencia. Resulta que eso en un momento decae, pero años después surge la computadora y viene la educación digital. Yo le quiero meter en el área universitaria y preguntarle lo siguiente. Cuando usted habla de la Escuela de Derecho de Harvard, cuando usted habla de la Escuela de Medicina de Johns Hopkins, cuando usted habla de Francia, de la principal universidad de París, la Sorbona, o en Londres, Cambridge, dice, Oxford. ¿cuál es lo ideal? Ir a estudiar allá. Sí, pero tienen una capacidad limitada. Pero ellos se inventaron los acuerdos. Y yo le pregunto, ¿qué diferencia o qué se puede obtener de esa sapiencia, de ese centro de pensamiento donde todo es investigación, los gobiernos se llevan de los números que ellos dan? Ahora mismo quien te da los números mundiales es una universidad. Pregunto, si yo hago un acuerdo, o si la Universidad OIM hace un acuerdo con Harvard y pone una universidad aquí, que está ocurriendo eso en medicina. Pero vámonos a un nivel un poquito más elemental. La de España, la
Salamanca. Salamanca hace un acuerdo con OIM y dicen, vamos a hacer cursos no por correspondencia, por lo que usted es especialista. ¿Es posible que yo traiga esa universidad por vía digital aquí? 100%. Existe hace 20 años. La pregunta. 100%. Yo sé que sí. 100%, 100%. o 50 o 60%. No, 100%. ¿Y el profesor? Bueno, usted está hablando de traer la universidad. Usted tiene una universidad a distancia. Eso implica que yo, por ejemplo, puedo dar clases ahora a Rusia, a una universidad rusa, porque esa es la red que está. Realmente, el tema de educación a distancia, lo que elimina es la necesidad de la presencialidad. Sin embargo, porque esa es mi especialidad, lo que mucha gente no entiende es que la naturaleza del aprendizaje en el ser humano no ha cambiado en los últimos 1000 años. Entonces, todos los estudios sobre tecnología educativa, le voy a poner un ejemplo famoso en Latinoamérica, el programa Una Laptop por Niño. Yo invito a todos los dominicanos a que compren el libro El fracaso del programa Una Laptop por Niño. ¿Por qué fracasó? Del programa Una Laptop por Niño. Ajá. Y que compren el libro Inclusión Digital, que así se llama, que están todas las investigaciones sobre el fracaso del uso de la tecnología en Latinoamérica para mejorar el aprendizaje. ¿Por qué? Porque el punto no está en el dispositivo. Comprar 500,000 tabletas, comprar 1 millón de laptops, en términos didácticos, pedagógicos, es equivalente a comprar un lápiz. Es un medio para el aprendizaje y la enseñanza en términos de desarrollo cognitivo. Lo que fracasó con el programa Una Laptop por Niño en toda Latinoamérica es que se quiso equiparar el desarrollo. La presencialidad del maestro en el nivel universitario. Usted dice que un 100% es posible porque los dos manejan la tecnología. Y usted tiene que los pensar. dos lo manejan. No es así de lo que usted me está diciendo de la laptop. No, es muy Soltarle distinto. a un niño un lápiz sin el maestro no es nada. Y sin contenido, Sí, y sin procesos, y sin control de calidad, y sin feedback. ¿Y ¿Qué sucede? ¿Hasta dónde el maestro es necesario a nivel universitario? Fíjese lo que sucede, doctor. El nivel universitario sigue los principios de la andragogía, no de la pedagogía. La gente confunde la educación universitaria con la educación escolar. ¿Cuál es la gran diferencia? Que los principios del aprendizaje en adultos son andragógicos. El adulto no necesita continuo feedback. Pero es que ustedes dan por descontado un prerequisito que es inexistente, y es que el andragogía tiene prerequisitos que saben que conocen de todo, y no es así. No saben. Eso no es Óyeme, eso. el andragogía es peor ¿Sí? que la pedagogía, porque primero, no es verdad que sabe todo, y segundo, lo que sabe ya se le olvidó. Hay un tema con la andragogía, porque la andragogía no es eso. A lo que yo me refiero es a lo siguiente. Un niño va a la escuela porque lo envían. Un adulto va a la universidad porque decide. Porque quiere, sí. Y porque decide hacerlo. Hay una determinación, una parte volitiva del aprendizaje. Recuerde que el aprendizaje tiene 3 aspectos: el cognitivo, el afectivo y el volitivo. El adulto que sigue principios andragógicos va a la universidad porque él decide. Otra cosa, la naturaleza del aprendizaje en el adulto es totalmente distinta al del niño. La educación a distancia también requiere de un perfil cognitivo. No todo el mundo aprende a distancia. Existen perfiles y estilos de aprendizaje. No todo el mundo aprende. No, es imposible. ¿Por qué? Porque aquí lo que olvidan, porque es un tema de tecnología educativa, es la naturaleza del aprendizaje en el ser humano. Es un tema científico. La tecnología es un medio. La tecnología no es el fin. Entonces, los seres humanos tienen perfiles, preferencias y estilos de aprendizaje. No todo el mundo encaja en la educación a distancia. Eso no es una opinión de Juan Valdés. Eso es lo que determina, eso lo evidencia la evidencia científica, valga la redundancia. Eso lo demuestra la evidencia científica. Entonces, con el tema de la educación a distancia en el adulto, casi toda la investigación que hay es en educación superior. El adulto trabaja, doctor. El adulto tiene familia. Entonces, el adulto realmente tiene una opción en la educación a distancia. Alguna gente dice que no es tan buena como la presencial. Eso depende de tu perfil cognitivo, no depende de otras variables, porque el programa de estudios es totalmente manejable a distancia. Yo trabajo en una institución que se llama Scala Higher Education, que lo que hace es transformar universidades en virtuales 100%. Y hay indicadores, por ejemplo,
de feedback, de motivación, de control de deserción, de control de calidad. Que las universidades no lo estén haciendo así es otra cosa, pero Harvard, que usted menciona, la Sorbona, que usted menciona, esas universidades tienen controles de calidad en la educación a distancia, que se dan cuenta si hoy usted hizo o no hizo un trabajo, se dan cuenta de la cantidad de tiempo que usted dedicó y tienen algoritmos para dar seguimiento hasta el nivel de interés que tiene una persona que está en una asignatura. Y esos algoritmos disparan controles de calidad que las universidades que tienen nivel utilizan para dar seguimiento, para dar apoyo y para controles de calidad en el aprendizaje. La educación a distancia es una ciencia compleja, pero no se basa en la tecnología, lo quiero aclarar, se basa en la naturaleza del aprendizaje en el ser humano, que es lo que todo el mundo olvida creyendo que comprar equipos es la solución. Señores, una computadora o una tableta es un lápiz, es un cuaderno. Eso requiere contenidos, eso requiere procesos de control de calidad, eso requiere seguimiento, eso requiere formación docente. Entonces, todos esos juntos son los que pueden producir una educación de calidad. Bien, vamos a hacer una pausa con el profesor Juan Valdés. Valdés y volvemos en un momentito.